libro de Apocalipsis, último libro de la Biblia. Capítulo 22, versículo 20. Vamos a estar dándole lectura a este versículo de la Escritura. Apocalipsis capítulo 22, versículo 20. Si usted ya lo tiene, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Una vez más, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Incline su rostro, oremos al Señor. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia y te damos gracias porque estás con nosotros. Te rogamos, Señor, que hables a nuestro corazón por medio de tu palabra. Que tu palabra sea viva, sea eficaz, sea penetrante. Tu palabra penetre a lo más profundo de cada corazón. Ayúdanos, Señor, para que seamos oidores y hacedores de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. De los 27 libros del Nuevo Testamento, 22 hablan sobre la segunda venida de Cristo. Únicamente Gálatas, Efesios, Filemón, segunda y tercera de Juan, no hay referencia a ello en la venida del Señor. Muchas de las parábolas que Cristo contó fueron con el propósito de explicar esta doctrina. Varios de los discursos privados a sus discípulos tuvieron como tema principal la segunda venida. Lo mismo varios de sus discursos públicos giraban alrededor del tema de su segunda venida. Capítulos enteros de los evangelios tratan exclusivamente de este tema. Por ejemplo, el capítulo 24 y 25 de Mateo, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21. Veamos algunos asuntos importantes asociados con la venida de Cristo, con la segunda venida. La historia de la iglesia nos confirma que los grandes avivamientos que ha habido se han caracterizado por enfatizar la segunda venida de Cristo. La evidencia histórica señala que cuando hay avivamiento se enfatiza mucho la segunda venida del Señor, y que cuando se enfatiza la segunda venida hay avivamiento. Lo contrario también es un hecho innegable. Cuando la iglesia se hace fría, descuida el hablar de la segunda venida del Señor, y cuando la iglesia deja de hablar de la segunda venida del Señor, se hace fría. Ambas situaciones están estrechamente interrelacionadas. Muchos de los grandes predicadores de la historia se caracterizaron por enfatizar en sus sermones la segunda venida del Señor. Quizás esto haya contribuido al éxito en sus campañas misioneras y en el avivamiento subsiguiente. En realidad, no puede haber un genuino avivamiento si no hay conciencia de la inminente venida del Señor Jesús. El cristiano que es verdaderamente espiritual es aquel que vive con la convicción de que el Señor puede regresar en cualquier momento. Creemos nosotros en la inminencia de la venida de Cristo, y eso significa que en cualquier instante, en cualquier momento, el Señor puede venir. Por eso la Escritura nos exhorta a permanecer con la expectativa de la venida de Cristo. Quien nunca piensa en el regreso del Señor, ni le preocupa
¿cómo lo hallará cuando venga? Evidencia frivolidad y falta de espiritualidad. El creyente que tiene la convicción de que Cristo puede regresar en cualquier momento, posee las siguientes características. Primero, consagración. Es la primera característica que vemos en alguien que está consciente de la inminencia de la venida de Cristo. El Señor le dijo a la iglesia de Filadelfia y a cada uno de los creyentes en Apocalipsis capítulo 3 verso 11: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Si usted lee la escritura detenidamente y presta atención, va a encontrar que siempre que la escritura nos habla acerca de la venida de Cristo, siempre habla de venir pronto, pronto. Quiere decir que la venida del Señor no se tarda. Dice que algunos la tienen por tardanza, porque algunos dicen: desde que nuestros padres murieron, todas las cosas permanecen igual. Pero el Señor nos dice en su palabra que Él no retarda su promesa, sino que Él es paciente para que no se pierdan. Está dando tiempo para el arrepentimiento. Está dando tiempo para que las personas se arrepientan, abandonen el pecado, entreguen su vida a Él, para que no se pierdan eternamente. Quiere decir que el aparente retraso en la venida del Señor, o el aparente que el Señor haya pospuesto su venida, se debe a su gran paciencia para que los hombres le conozcan a Él como su Salvador. Hermano, el Señor viene y viene pronto. La exhortación del Señor a su pueblo al final del Apocalipsis, en el capítulo 22, en el verso 21, una de ellas es santificarse más, por la razón de que el Señor está a las puertas. El que es santo, santifíquese todavía. La palabra del Señor nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Quiere decir que la manera de estar preparados para la venida de Cristo es viviendo una vida de santidad. Por eso dice la Escritura: eres santo, santifícate más. Quiere decir que en el camino del Señor siempre tenemos que continuar avanzando. No hay un momento en el que nosotros digamos: ya no necesito más de Cristo, ya no necesito buscarlo más, ya he alcanzado un determinado nivel de santidad. No, el Señor dice: eres santo, santifícate más. Quiere decir, nunca terminaremos de seguir creciendo, nunca terminaremos de seguir avanzando en la santidad, en la santificación, hasta que Cristo venga por nosotros. Hermano, por eso dice el Señor: eres santo, santifícate más. Por esa razón el apóstol Juan escribió en Primera de Juan capítulo 3 verso 2 y 3: pero sabemos que cuando Él, o sea Cristo, se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, porque Él es puro. Tenemos esta esperanza de la venida de Cristo. Esta es la bendita esperanza de la iglesia. La iglesia vive esperando la venida de Cristo. Pero eso es lo que nos motiva a purificar nuestra vida, a vivir una vida pura, a estar puros delante del Señor. Hermano, tenemos la esperanza de que un día le veremos tal y como es Él. Algunos han dicho y han trastornado la fe de las personas porque han dicho que Cristo ya vino. Hermano, el Señor todavía aún no ha venido. Continuamos esperando su venida, porque cuando Él venga, no vendrá en espíritu, Él vendrá corporalmente, de manera que lo miraremos tal y como es Él y seremos semejantes a Cristo. Por eso, hermanos, estamos esperando la venida del Señor. Otra de las características del cristiano es la vigilancia. Es la vigilancia. La Biblia exhorta mucho a la vigilancia espiritual. Probablemente una de las exhortaciones más frecuentes que se encuentran en la Biblia
la vigilancia, es de estar vigilando. El verbo velar ocurre en el Nuevo Testamento 23 veces, indicando la necesidad de hacerlo. Si en la palabra del Señor repetidamente se nos pide que velemos, se nos pide que vigilemos, significa, hermano, que es muy importante que nosotros no podemos descuidar nuestra vida espiritual y que tenemos que estar vigilando hasta que Cristo venga. Tenemos que estar vigilando porque el Señor viene y no sabemos cuándo será. Donde no hay vigilancia, hay descuido, y donde hay descuido, hay peligro. O nosotros estamos vigilando o nosotros no estamos vigilando. Y si no estamos vigilando, entonces quiere decir que estamos descuidando nuestra vida espiritual. Descuidamos el asistir al templo, el asistir a la iglesia. Entra lo que es una apatía hacia la oración, una apatía hacia la lectura de la Biblia, una apatía hacia escuchar la palabra del Señor, una apatía a venir al templo para recibir de Dios. Sencillamente hay descuido, no estamos vigilando, y si estamos descuidando nuestra vida espiritual, estamos en peligro, porque no sabemos cuándo vendrá el Señor. Puede venir en cualquier momento, y cuando el Señor venga, podemos nosotros estar desprevenidos. Dice la Escritura que tenemos que velar, porque no sabemos cuándo vendrá. Prueba de la necesidad de que los creyentes velen para no ser sorprendidos cuando Cristo venga es el hecho de que varias de las parábolas del Señor fueron pronunciadas para enfatizar la necesidad de velar. Por ejemplo, la parábola de las 10 vírgenes concluye con las siguientes palabras. En Mateo capítulo 25, en el verso 13, nos dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre habrá de venir. En otras palabras, no podemos determinar una fecha, no podemos fijar una fecha en que el Señor vendrá. No hay una fecha, nadie lo puede saber, nadie lo puede conocer. Y todos aquellos que han tenido la temeridad de poner alguna fecha determinada en que el Señor vendría, algún día determinado, una hora determinada, un mes, un año, simplemente nunca ha sucedido, porque no podemos saber la fecha en que el Señor vendrá. Nadie sabe el día, nadie sabe la hora. Eso es algo que está oculto, que está vedado, es algo que nosotros no podemos conocer nunca, por más supuestas matemáticas que algunos han tratado de hacer para determinar un día, una fecha en que el Señor vendrá. Están errados, porque la palabra del Señor claramente nos dice, el Señor nos dijo enfáticamente, categóricamente: nadie sabe el día, nadie sabe la hora, no sabemos cuándo vendrá. Y si no sé cuándo vendrá, entonces mi obligación es estar velando, porque no sé cuándo vendrá el Señor. Por eso tengo que estar vigilando sobre mi vida espiritual. Es decir, que no descuide mi búsqueda de Dios, que diariamente, constantemente esté orando, vigilando en mi vida espiritual, que siempre esté en constante comunión con el Señor Jesucristo. En Mateo 24, versículo 42, en el discurso sobre su segunda venida, el Señor dijo: velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Una vez más, el Señor vuelve a enfatizar: no sabéis a qué hora habrá de venir vuestro Señor. Nadie lo sabe. Pero la pregunta es: ¿estás esperando la venida del Señor? En la parábola de las vírgenes, el Señor nos dice que 5 eran fatuas y que 5 eran prudentes. ¿Cómo nos dimos cuenta de la prudencia de las vírgenes o de la fatuidad de ellas? Sencillamente porque las prudentes tomaron sus vasijas con aceite, y aparte tomaron mayor aceite, es decir, tenían una gran provisión de aceite. Ellas sabían que el esposo podía tardarse, de manera que ellos se prepararon de la mejor manera posible para recibir al esposo, para salir a recibirlo. De manera que las otras vírgenes también tenían aceite, pero el aceite que tenían era menor cantidad, era solamente en su lámpara. El esposo se tardó,
Pero como a la medianoche se oyó el clamor que el esposo venía, que salieran a recibirle. Todas se habían dormido, pero el clamor las despertó y de inmediato alistaron sus lámparas. Y es entonces cuando aquellas vírgenes se dieron cuenta que su lámpara se estaba apagando, que el aceite que tenían se estaba agotando, pero las prudentes estaban perfectamente preparadas para salir y recibir al esposo. Aquellas vírgenes les dijeron: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero ellas les dijeron: no podemos, porque entonces no habrá suficiente aceite ni para ustedes ni para nosotros. Pero el aceite es símbolo del Espíritu Santo, y la realidad es que el aceite lo conseguimos en la presencia de Dios. El aceite y la unción no lo consigo de otra persona, no lo consigo de otra creyente, no lo consigo de un predicador. No, es algo que yo lo recibo de Dios cuando estoy en la presencia de Dios, que estoy buscando su rostro, que me humillo ante su presencia, que permanezco ante Él hasta que el Señor derrama su Espíritu y llena mi vida. Quiere decir, cada día tengo que venir ante Él, tengo que postrarme ante Él y tengo que esperar que Dios me llene con su Santo Espíritu. Es decir, que Él siga derramando el aceite de la unción sobre mi vida, de manera que no me queden tinieblas, que mi vida no se quede en oscuridad, porque si el aceite falta, dice, la lámpara se apaga, y si se apaga quedas en tinieblas. De manera que lo único que nos hace brillar y tener luz es el aceite del Espíritu Santo. Eso nos da a nosotros luz. Aquellas dijeron: no podemos darte. Eso solo se consigue en la presencia de Dios. Para que tu vida esté verdaderamente preparada para la venida de Cristo, no lo vas a conseguir de alguien más, lo vas a conseguir de Dios. Por eso es tu disciplina de orar, de leer la Escritura, de asistir a la iglesia, de buscar a Dios, para poder estar lleno de la presencia de Dios, para estar verdaderamente preparado para recibir al esposo, para recibir a Cristo. Y no solo eso, dijeron ellas: vayan a los que venden y reciben para que compren aceite. ¿Qué es lo que nos da a entender? Que nos dice que en ese momento, a la medianoche, todas las tiendas estarían cerradas. No había ningún lugar abierto para poder comprar y conseguir aceite. Lo que nos dice es que cuando Cristo venga, no habrá tiempo para preparar tu vida para recibirlo. El tiempo de preparación y el tiempo de vigilancia es en este momento, en este instante, en este momento. Es cuando tienes que preparar tu vida, es cuando tienes que estar velando, porque no sabes cuándo vendrá el Señor. Y como no sabes, siempre debe de estar encendida tu lámpara, siempre debes estar preparado para cuando Él venga. Quiere decir, no había manera de prepararse. Lo que no hicieron durante mucho tiempo, de preparar su vida para cuando el esposo viniera, no lo iban a lograr en ese instante. Lo que no has hecho durante todo el tiempo de tu peregrinación como creyente, lo que no has hecho durante todo el tiempo de tu vida cristiana, de prepararte para la venida del Señor, no lo vas a lograr cuando la final trompeta suene. La Escritura dice que en un abrir y cerrar de ojos seremos levantados, seremos llevados a la presencia de Dios. No habrá tiempo para orar, no habrá tiempo para consagrar nuestra vida, no habrá tiempo para arrepentirse del mal que se ha hecho. Por eso el momento es ahora. Es ahora cuando hay que velar, es ahora cuando hay que estar preparado, es ahora cuando tenemos que vigilar sobre nuestra vida. La Escritura dice que las que estuvieron preparadas entraron. Las que no estuvieron preparadas se quedaron afuera, donde sea el lloro y el crujir de dientes. Quiere decir que para irnos con el Señor es vital nuestra preparación espiritual para no ser dejados atrás. Quiere decir, tenemos que prepararnos para que cuando el Señor venga podamos nosotros irnos con el Señor. ¿Estás tú preparado? ¿Estar preparado para la venida del Señor? Otra característica más del que espera la venida del Señor, del verdadero creyente consagrado. Una tercera característica de quien espera al Señor es que se mantenga ocupado en los asuntos del Señor. Mantente ocupado en los asuntos de Dios, en los asuntos del Señor. Mire, me recuerda al momento cuando el profeta Elías iba a ser levantado del cielo. Dice la Escritura que no se apartó ese día. Eliseo no se apartó de Elías. Dice que él sabía
que ese día el Señor lo iba a levantar. Y dice que a los mismos hijos de los profetas le dijeron: ¿sabes tú que tu Señor va a ser quitado de ti? Ya lo sé. Pero él nunca se apartó de él. Le dijo: el Señor me envió al otro lado del Jordán, quédate aquí. Y le dijo: vive tu alma, y vive tu alma, que no te dejaré. No te voy a dejar. Cruzaron ambos el Jordán. Cruzaron el Jordán. Y entonces le dijo: dime qué es lo que quieres. ¿Qué es lo que quieres recibir? Lo que pidas se te va a conceder. Y le dijo: una doble porción de tu espíritu. Una doble porción. Lo interesante es aquí cómo saber el momento exacto en que Dios iba a levantar al profeta, en que Dios iba a llevar a Eliseo. No lo podía saber, pero sin embargo él se mantuvo platicando. Él se mantuvo ocupado, conversando con el profeta. Es decir, siguió caminando con sus ojos puestos en él. De manera, porque el profeta le dijo: si tú ves, cuando se ha quitado de ti, entonces se te va a conceder tu petición. Entonces te va a conceder. ¿Qué hizo? Mantenerse viéndolo a él, manteniéndose en contacto con él, platicando con él, de manera que cuando él fue levantado, él vio como el profeta ascendió a los cielos. ¿Cómo ascendió a los cielos? En un torbellino. Dice que un carro de fuego los separó a ellos y un torbellino lo levantó, lo alzó a los cielos. Pero porque él se mantuvo platicando en comunión, porque él se mantuvo mirándolo. Hermano, la escritura nos dice que nos mantengamos como viendo al invisible, que nuestra mirada esté fija siempre en Cristo, que siempre estemos en constante comunión con él, de manera que estemos ocupados en las cosas de Dios. Oiga, que no se ocupa en las cosas de Dios, está perdiendo mucho terreno en el Señor. Oiga, es necesario estar ocupado. En la parábola del mayordomo fiel y prudente, en Lucas capítulo 12, verso 43, el Señor dijo: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga lo halle haciendo así. Bienaventurado el siervo que cuando el Señor venga lo haya ocupado sirviendo. Haciendo así quiere decir lo haya ocupado en el servicio de su Señor, lo haya ocupado sirviéndole al Señor. Hermanos, si verdaderamente estás esperando la venida del Señor, ocúpate en las cosas de Dios, ocúpate en servir al Señor. Yo no entiendo cómo muchos dicen: oh, el Señor ya viene pronto, oh, estamos viendo las señales de que el Señor pronto va a venir, ya no hay tiempo. Oiga, pero no los ve usted en ellos deseo de servir a Dios, no los ve en ellos deseo de ocupar su tiempo en las cosas de Dios. Oiga, si verdaderamente queremos que el Señor ya no tarde en venir, si verdaderamente queremos que tal vez nosotros seamos la última generación, la generación que verá el rapto, que tendrá lugar el rapto, oiga, entonces debemos de estar ocupados en el servicio de Dios, ocupados trabajando en las cosas de Dios. Pero yo veo que muchos, en lugar de ocuparse en servir a Dios, están ocupados en las cosas temporales de este mundo, están ocupados en las cosas pasajeras de este mundo, están más preocupados por otra cosa que por servir verdaderamente al Señor. ¿Cuál es verdaderamente tu preocupación? ¿Servir a Dios? ¿Estás ocupado sirviendo al Señor? ¿Verdaderamente hay una disposición en ti para servir al Señor? Hermano, ¿cuánto nos llena a nosotros cuando escuchamos a un creyente que nos se acerca a nosotros como pastores y nos dice: pastor, yo estoy dispuesto a servir al Señor en lo que sea? En lo que sea. No importa que sea el más insignificante servicio, que aparentemente sea el servicio más insignificante, no importa. Nosotros estamos dispuestos a servir al Señor en lo que sea, porque la palabra en lo que sea, es decir, cualquier cosa que tenga que ver con el Señor. No quiere decir, no hay algunos que quieren servir al Señor, pero solamente quieren servir en aquellas cosas que aparentemente son más sobresalientes, que aparentemente llaman la atención, que aparentemente son más vistas públicamente. Oiga, para el Señor es de igual importancia lo que hace el que hace el servicio más pequeño para Él, como aquel servicio más prominente, de igual importancia es para el Señor.
porque lo que el Señor le importa es tu disposición para servir. Y lo que al Señor le importa es tu fidelidad para servir a Dios. No importa si es una tarea pequeña o si es una tarea muy grande. Pero recuerda lo que dice la Escritura. Dice que el que es fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Hay veces que no nos damos cuenta que ese es el principio que Dios está usando para probar nuestra verdadera fidelidad y nuestro verdadero deseo para servir. Que nosotros seamos fieles en lo que es poco. ¿Estás siendo fiel en lo poco que el Señor ha puesto en tus manos? ¿En lo poco que el Señor te ha encomendado? Porque si eres fiel en lo poco, dice, en lo mucho te pondré. En lo mucho te pondré. Hermanos, el que verdaderamente anhela la venida del Señor está ocupado sirviendo. La vida cristiana no consiste simplemente en ser un espectador. Oiga, nosotros nos hemos acostumbrado tanto a venir a la iglesia, pero ser solamente espectadores de lo que está sucediendo en el servicio, de lo que está pasando en el culto. Oiga, durante la alabanza hay muchos que no cantan, que no alaban al Señor, que solamente están viendo a la banda que está tocando, que está alabando a Dios. Quiere decir, están como si hubieran ido a un concierto. Están sencillamente como espectadores, admirando qué bien toca la banda, admirando qué bonito se oye el canto. Hermano, lo que el Señor desea no es que vengas aquí como un espectador, sino que vengas para adorarlo a Él, para alabarlo a Él, para unirte en la alabanza, para unirte en la adoración. Eso es algo que tienes que hacer, unirte en la adoración. Pero ¿cuántos están como espectadores viendo lo que otros hacen nada más, viendo la manera en que otros sirven nada más, pero no se disponen para servir al Señor? Y no solamente están como espectadores, sino que muchas veces están solamente criticando lo que otros hacen, el trabajo que otros están realizando para el Señor. Le encuentran un sinfín de peros y le encuentran un sinfín de faltas. Hermano, cuando nosotros no estamos ocupados sirviendo al Señor, lo más seguro es que te ocupes en estar criticando lo que otro hace en su servicio a Dios. En lugar de eso, ocúpate en el servir al Señor, porque la vida cristiana es una vida de servicio. Si algo debe de caracterizar la vida de un creyente, la vida cristiana es una vida de servicio. Pregúntate si tú verdaderamente estás viviendo una vida de servicio o no. O no estás sirviendo al Señor, o no estás viviendo una vida de servicio al Señor. La vida cristiana no consiste simplemente en celebrar las bendiciones recibidas del Señor. Estamos felices, contentos con el Señor por cada bendición que Él nos ha derramado, por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Pero hermano, la vida cristiana no consiste solamente en celebrar las bendiciones recibidas. Cuando solamente la iglesia celebra los favores de Dios, pero no le sirve al Señor, su celebración es falsa, su celebración no es verdadera. Hermano, porque el Señor quiere no solo que celebremos las bendiciones que Él nos da, sino que sirvamos al Señor, que nuestra vida sea una vida de constante servicio, que nuestras energías, nuestra fuerza, nuestra vida la gastemos en el servicio del Señor. Que como Pablo dijo, él gastó su vida en el servicio del Señor, sacrificó su vida sirviendo al Señor. ¿Estamos nosotros sacrificándolo todo para servir al Señor? La vida cristiana implica servicio, y entre más se piense en la venida del Señor, más se le sirve al Señor. Entre más pienso en que el Señor viene y que Él viene pronto, más le sirvo al Señor. En Josué capítulo 24, versículo 14 y versículo 15 se encuentra la exhortación que el pueblo de Israel recibió de parte de Josué, y nos dice así, de la siguiente manera: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses que sirvieron vuestros padres,
cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Oiga, este versículo es un versículo favorito a veces de los creyentes, para enfatizar que ellos están dispuestos a servir con toda su casa. Pero observemos que la palabra servir, si usted puso atención a la lectura de estos dos versículos, usted va a ver esto. La palabra servir se menciona 7 veces en 2 versículos de la Escritura, solo 2 versículos, y se menciona la palabra servir 7 veces. 7 veces. ¿Qué es lo que enfatiza estos 2 versículos, estas palabras que dijo Josué? Servir. Enfatiza servir, porque 7 veces la está mencionando la palabra servir. También observemos que hay 3 temas que sobresalen en estos 2 versículos. 3 temas que sobresalen en estos 2 versículos. Primero, temer a Dios. Segundo, quitar todo aquello que le ofende, es decir, el pecado, es decir, los dioses ajenos, falsos. Y finalmente, servirle. 3 temas enfatiza: temer a Dios, evitar el pecado, evitar la idolatría, quitar todo lo que le ofende y servir a Dios. Estas 3 cosas son importantísimas si queremos que nuestra vida permanezca preparada para la venida del Señor, para cuando Cristo venga. Hermanos, ¿verdaderamente le estamos sirviendo al Señor? Una de las razones para la demanda de servir a Dios es el hecho de que quien le sirve, que no le sirve a Dios, servirá al enemigo. La disyuntiva es la alternativa entre 2 cosas, por una de las cuales hay que optar: entre servir a Dios o servir al enemigo. En este caso no hay un punto medio. O le servimos a Dios o le servimos a Satanás. La pregunta es: ¿a quién le estás sirviendo tú? Porque o se le sirve a Dios o se le sirve a Satanás. No hay punto intermedio. No podemos quedarnos en medio. O estamos de un lado o estamos del otro lado. O le estamos sirviendo a Dios o le estamos sirviendo a Satanás. La pregunta es: ¿a quién le estás sirviendo tú? Contesta la pregunta, pero contéstasela a Dios. No me la contestes a mí, porque tú eres el único que puede saber verdaderamente a quién le estás sirviendo en tu vida. En la vida cristiana no hay muchas opciones por las cuales decidir. O es Dios el Señor de nuestra vida, o lo es el diablo. O es el cielo a donde nos dirigimos, o nos dirigimos al infierno. O es la iglesia a quien le damos la lealtad, o es el mundo pecaminoso. O nosotros vivimos en la santidad, es nuestro distintivo, o es el pecado. O vivimos en obediencia, que es la fuerza de nuestras acciones, o en desobediencia. O es la vida de Cristo la que reina en nosotros, o es la muerte. O es nuestro servicio entusiasta y ferviente a Dios, o es nuestra apatía. O es la recompensa eterna por nuestras buenas obras, o será el castigo eterno por nuestras malas obras. En otras palabras, ¿es una cosa o es otra? No hay ningún intermedio. Medita en todo esto que hemos mencionado, de manera que ahí está la importancia de que quien verdaderamente está esperando la venida de Cristo es alguien que está sirviendo, que está ocupado en el servicio del Señor. Cuarto, expectación. El que espera la venida del Señor está en expectación. El creyente debe de vivir pensando en todas aquellas cosas que le esperan cuando Cristo venga. ¿Tú has pensado alguna vez en lo que te espera cuando Cristo venga? ¿Has pensado en lo que te espera cuando Cristo venga? Tenemos que pensar en lo que Cristo venga, porque cuando pensamos en ello, más anhelamos su venida, más anhelamos servirle, más anhelamos estar preparados. Y más nosotros deseáramos que la venida del Señor fuese pronto. Porque cuando no pensamos en ello, en realidad nosotros deseamos que mejor se tarde mucho tiempo más. Que mejor el Señor se tarde mucho tiempo más.
Hermano, pero es necesario. ¿En qué estamos? Estamos pensando en las cosas que nos esperan. El apóstol Pablo escribió al respecto en Corintios: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Piensen esto. El apóstol Pablo fue llevado a los cielos. Dice, si en visión, si en el cuerpo, si fuera del cuerpo, no lo sé, pero yo fui allá y él vio cosas que dice que ojo jamás ha visto. Nunca hemos visto lo que nos espera allá. Es algo maravilloso, es algo preciosísimo, es algo que no logramos imaginar, porque dice cosas que ojo no vio, ni cosas que ha oído. Ni las hemos visto, ni las hemos oído. Nunca las hemos oído. Pero no solo eso, dice, no han subido al corazón de hombre. Quiere decir, ni siquiera nos imaginamos la grandeza de lo que nos espera. Oiga, la eternidad tan maravillosa que nos espera. Porque si nosotros pudiéramos imaginarlo, pudiéramos verlo, oiga, estaríamos diciendo como el himnólogo: ven, Señor Jesús, que te esperamos. Ven, Señor Jesús, ya ven, Señor. Ya queremos que vengas. Ya queremos que suene la final trompeta. Oiga, entonces desearíamos, dice, son lo que Dios ha preparado para los que le aman. Imagínate en lo más hermoso que tú puedes ver. Imagínate en aquello que sería lo más hermoso que tú puedes ver. Bueno, ni siquiera se compara con la hermosura que habrá allá. Imagínate lo más hermoso que tú puedas oír. Ni siquiera se compara con lo que tú oirás en los cielos. Imagínate en tu corazón. Ten una imaginación de lo que para ti sería una vida ideal, hermosísima. Ni siquiera se compara con lo que allá nos espera. Nada de eso lo podemos nosotros imaginar. Hermano, en el Nuevo Testamento se usa la palabra esperanza 54 veces. Todas ellas en referencia a cosas relacionadas con Dios y la vida cristiana. No hay ningún pasaje que hable de la esperanza que el mundo puede ofrecer. En el mundo no hay ninguna esperanza. Lo que el mundo nos ofrece es miseria. Lo que el mundo nos ofrece es destrucción. Lo que el mundo nos ofrece es desgracia. Lo que el mundo nos ofrece es cautividad. Lo que el mundo ofrece es muerte. Oiga, todo lo malo que usted se pueda imaginar. Hermano, pero la Biblia habla de la esperanza que nosotros tenemos en Cristo. De la esperanza que nosotros tenemos en la venida del Señor. De lo que nosotros esperamos. Por eso la iglesia le llama la bendita esperanza. La bendita esperanza que tenemos en el Señor. Esperamos su venida. Esperamos que Él venga por nosotros. La esperanza que produce la segunda venida de Cristo. La expectación de lo que será la recompensa para los creyentes. Oiga, es tener la expectativa de lo que va a ser la recompensa que el Señor nos va a dar a nosotros. Mire, la Escritura usa la expresión calles de oro para decir que las calles serán de oro. Inmediatamente usted puede pensar en el oro, el oro que conoce. Pero eso es algo que está usando la Escritura para tratar de describir la hermosura y belleza de donde será nuestro hogar eterno, nuestro hogar en los cielos. Dice, las calles van a ser de oro. Imagínese el piso de su casa que fuera de oro. Oiga, algo tan valioso, usted lo anda pisando, lo tiene en el suelo. Pero no solo eso, es algo de mucho más valor. Porque la Biblia dice, el apóstol habla del oro, dice como mar de cristal. ¿Cuándo ha visto usted que el oro no sea amarillo? ¿Cuándo ha visto usted que el oro se vea como un cristal? Quiere decir que está hablando que solamente lo está usando como una ilustración de la hermosura. Quiere decir que va a ser todavía mucho más superior al oro que conocemos.
mucho más hermoso que el oro que nosotros vemos. Oiga, es algo indescriptible. Imagínense las puertas de la ciudad celestial donde será nuestro hogar eterno. Dice, las puertas serán de perlas, de perla. Una perla será la puerta. Oiga, que eso trata nada más para que un poquito podamos darnos idea, pero ni siquiera le llega a la hermosura que va a tener, que es una hermosura que podemos decir indescriptible, lo que espera para el creyente, algo que no hay palabras en nuestro idioma, en nuestro lenguaje, ni en ningún idioma de la tierra para describir esa grandeza y hermosura que vamos a contemplar cuando Él venga y estemos con Él. El solo pensar de lo que será el cielo modifica la alerta de las prioridades y valores que el creyente puede tener. En Hebreos capítulo 11, que habla acerca de los héroes de la fe, enfatiza algo que es sumamente prominente. Todos ellos fijaron la mirada en cosas futuras, eternas. Por ejemplo, Abraham moró en tiendas, en Isaac y Jacob, pero dice el versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por eso moró en tiendas, porque estaba esperando la ciudad. Dice, cuyo arquitecto es constructor y constructor es Dios. Esperaba la ciudad eterna. Moisés escogió ser maltratado con el pueblo de Dios, versículo 26, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Dónde estaba su mirada? No acá abajo. No, la mirada estaba puesta en el galardón. Por eso es que él escogió ser maltratado. Ser maltratado. Cuando fueron atormentados los mártires y no aceptaron rescate, nos dice el versículo 35, a fin de obtener mejor resurrección. Hermanos, siempre estaban viendo lo eterno. Oiga, qué triste es que el creyente esté viendo lo temporal, esté viendo solamente en prosperidad. Oh, quiero ser prosperado, solamente quiero prosperidad. Oh, quiero que no me falte nada. El Señor no lo da así. Por eso el Señor dice, no pongas tu mirada en los bienes, no pongas tu mirada en la prosperidad, no pon tu mirada allá en lo eterno, porque eso va a permanecer por toda la eternidad. Oiga, porque tenemos que mirar, dice otro de los versículos, se mantuvieron como viendo al invisible. En otras palabras, se mantuvieron como si literalmente con sus ojos estuvieran viendo a Dios. Mantente con tus ojos como viendo al invisible, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahí es donde debe estar tu mirada. Ahí es donde tienes que estar viendo. Hermano, ¿estás esperando la venida del Señor? ¿Estás viviendo con la expectativa de la venida de Cristo? Había un creyente que era fiel y consagrado al Señor. Y este creyente, todos los días por la mañana, cuando él se levantaba, abría las ventanas de su casa y le decía, Señor, gracias, porque me das un día más. Señor, quiero decirte que durante este día estoy esperando tu venida. Estoy esperando tu venida. Terminaba el día, no había venido el Señor. Antes de acostarse, él le decía, gracias, Señor, por este día que tú me has dado. Señor, quiero decirte que durante esta noche estoy esperando tu venida. Si tú vienes, quiero irme contigo. Señor, estoy esperando que suene la final trompeta que nos llama a reunirnos contigo para vivir por la eternidad. A eso se le llama expectativa, expectación. Él tenía la expectación de la venida de Cristo. Él decía, tal vez hoy, en este día, durante el día, el Señor venga. Y quiero decirle, aquí estoy, Señor, te estoy esperando. Estoy esperando que mis oídos oigan el sonido de la final trompeta. Cuando era la noche decía, Señor, aunque me voy a dormir, voy a descansar, pero ante la noche tal vez tú vengas. Señor, estoy esperando que esta noche tú vengas
y estoy esperando oír el sonido de la final trompeta que nos llama a reunirnos contigo por la eternidad. Oiga, eso es expectación. Así estamos esperando nosotros la venida de Cristo. Tenemos nosotros esa expectación de que en cualquier momento pueda venir el Señor. Oiga, tenemos la expectación de que a lo mejor durante el servicio en este momento de pronto suene la final trompeta y nos vayamos con el Señor, a lo mejor en el culto. Oiga, no lo sé. Lo cierto es que debo de esperar a cada momento que el Señor venga por mí. Oiga, porque estar allá, como dijo Pablo, es muchísimo mejor que aquí. Es muchísimo mejor estar allá con Cristo. Con cuántas razones escribió el apóstol Pablo al final de su vida en 2 de Timoteo, en el capítulo 4, verso 7 y verso 8. He peleado la buena batalla de la fe, he acabado la carrera, he guardado la corona de justicia, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor justo en aquel día, a mí, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Pablo dice: he acabado la carrera, he peleado la buena batalla y he acabado la carrera. Por lo demás solo espero la corona, que el Señor me dé la corona, porque yo ya terminé mi carrera, porque ya terminó mi tiempo de servicio. Ahora estoy esperando la corona que el Señor ha preparado, no solo para mí, sino para todos los que aman su venida. ¿Amamos la venida del Señor? ¿Verdaderamente deseamos la venida de Cristo? Hermano, ¿estás preparado fervientemente para la venida del Señor? Podrás decir como el apóstol: amén. Ven, Señor Jesús, que te esperamos. Ven, Señor, que te esperamos. Decía el himnólogo: ven, Señor Jesús, no tardes más. Ven, Señor, que te esperamos. Nosotros podríamos decir como el himnólogo: ven, Señor Jesús, que te esperamos. Ven, Señor, ya no tardes más. Ya no tardes más. Hermano, yo le invito en esta hora a pasar aquí a este altar y decirle: Señor, ayúdame para serte fiel. Ayúdame para consagrar mi vida a tu servicio. Ayúdame, Señor, para que cada día viva con la expectativa de tu venida. No sé cuándo vendrás, pero yo quiero decirte, Señor, que estoy esperando tu venida y que seguiré esperando tu venida, Señor. Quiero venir aquí a este altar y decirle: Señor, ayúdanos para seguir